A continuación, voy a mencionar los objetivos de nuestro proyecto final. Uno, identificar las problemáticas más frecuentes relacionadas con los biomateriales usados en el reemplazo de cadera. Se pretenden identificar qué biomateriales son más compatibles en el cuerpo humano para el reemplazo de cadera, identificando las problemáticas que existen durante este proceso. Algunas de estas problemáticas son la biocompatibilidad exigida al material, el desgaste que experimentan, el comportamiento de la adhesión bacteriana en la superficie del biomaterial y la sustitución de elementos químicos por otros de menor toxicidad, así como los componentes individuales por los que están formados los implantes, permitiéndonos así identificar los problemas relacionados con el uso de biomateriales en cada uno de los componentes individuales de los implantes de reemplazo de cadera. 2. Analizar las propiedades mecánicas del biomaterial propuesto. Debido a que los biomateriales se implantan con el objetivo de reemplazar tejido dañado en el cuerpo humano, es importante conocer los factores que disminuyen o favorecen su eficiencia. Uno de estos factores son las propiedades mecánicas, como por ejemplo la resistencia y tenacidad, las cuales se manifiestan en la selección del biomaterial. Se analizará las propiedades que posee el material relacionado a su capacidad de transmitir y resistir fuerzas o deformaciones, pues su estudio es muy importante al momento de elegir el material para la construcción de implantes en el reemplazo de cadera. 3. Conocer a fondo la composición del material propuesto y cómo éste cumple las necesidades del trasplante de cadera. Estar conscientes de la estructura molecular del biomaterial a tratar es de suma importancia. Esto para poder identificar ciertas características que nos pueden ser de utilidad y para poder ser modificado a voluntad, obteniendo así nuevas propiedades que ayuden a que la implementación sea lo más favorable y cómoda para los pacientes. Parte de nuestros objetivos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, y esto lo podemos lograr haciendo este proceso lo más eficaz posible para lograr así una recuperación favorable en el paciente. Ahora voy a mencionar nuestra hipótesis, la cual se hizo en base a los datos e información recolectados. El uso apropiado de biomateriales en dispositivos médicos influye favorablemente en la reducción de los problemas de articulaciones que están relacionados en el reemplazo de cadera. Bueno, primeramente, antes de entrar de lleno a lo que es el reemplazo de cadera, hay que definir algunos puntos importantes. Por ejemplo, el primer punto es saber qué es un biomaterial. Bueno, pues un biomaterial es un material que nosotros implementamos, en este caso de manera médica, para que sea adaptado al organismo y éste pueda llevar a cabo una función mecánica que pueda ser aprovechada por nosotros para darle un beneficio a la persona o al paciente a donde se quiera implantar. En este caso pueden ser de diferentes materiales. Los biomateriales se dividen en cuatro grandes ramas, que son los polímeros, son los metales, tenemos los composites y las cerámicas. Principalmente en un reemplazo de cadera podemos encontrar polímeros y metales, y en algunos casos materiales cerámicos o composites. Además, hay que conocer las afectaciones que el paciente puede tener en la cadera para saber si necesita un implante o no, puesto que las articulaciones de la cadera se basan en una articulación del hueso muslo o el fémur que se encuentra en la pelvis. Esta consta de dos partes principales: la bola final del fémur, que encaja con la cavidad del pelvis, y su cadera, que se llama articulación esférica. Las afectaciones pueden ser distensiones, puede ser una bursitis, pueden ser dislocaciones o pueden ser fracturas. Ciertas condiciones médicas también pueden provocar lesiones y problemas en la cadera.
Para las afectaciones de la cadera podemos usar diferentes tipos de resoluciones. Entre ellos está el reposo, tenemos la medicación, tenemos la cirugía, fisioterapia, pero principalmente antes de recurrir a lo que es un proceso quirúrgico tendemos a usar fármacos. Otros medicamentos que podemos encontrar en el uso del tratamiento para una afectación en la cadera, podemos encontrar a los antiinflamatorios no esteroideos. Estos suelen también ser pastillas o jarabes y sus efectos van desde mareo, náuseas, exceso de gases, irritación o sangrado del estómago o intestinos. Y como ejemplo tenemos al ibuprofeno y al naproxeno. Bueno, ahora pasemos a los tratamientos quirúrgicos que pueden dar solución a las afectaciones de la cadera. Uno de ellos es la osteotomía periocetabular o OPA, que es una operación usada para corregir la aflicción llamada diplasia de la cadera. La diplasia de las caderas sucede cuando no hay una cobertura suficiente de la cabeza femoral por un acetábulo excesivamente hueco. El acetábulo es reposicionado en esta cirugía para dar mayor cobertura a la cabeza, a fin de que se mejore la estabilidad, la coyuntura de la cadera, y esta operación mejora la función de la cadera y frena el avance del daño dentro de la coyuntura. Otro procedimiento quirúrgico es la artroscopía de la cadera, y esto se trata de una operación mínimamente invasiva para tratar de minimizar el daño en el interior de la articulación de la cadera. Permite reparar los desgarres del labrum y el daño del cartílago, así como volver a dar al hueso pequeños instrumentos de una cámara artroscópica. La artroscopía de cadera es el tratamiento más común para el síndrome de fricción fémoro-acetabular y articular de la cadera. Otro procedimiento quirúrgico es la dislocación quirúrgica de la cadera. Esto se trata de un procedimiento en que la articulación de la rótula de la cadera es dislocada para poder permitir a los cirujanos examinar y acceder 360 grados alrededor de la coyuntura de la cadera. Es una forma eficaz de corregir trastornos complejos de la cadera que no responden al tratamiento artroscópico. Finalmente, hablando más puntual sobre el reemplazo de cadera, esta también es llamada artroplastía de cadera o reemplazo de cadera. El reemplazo de cadera es un procedimiento quirúrgico para personas con un daño severo en la articulación de la cadera. La causa más común de esto es la cirugía de artrosis. La osteoartrosis causa dolor, causa hinchazón, hace que tengamos una movilidad reducida de las articulaciones y puede interferir con actividades diarias. Hay otros tratamientos como la fisioterapia y, como dije anteriormente, el uso de analgésicos o ejercicios. Sin embargo, puede empeorar, puede hacer que el problema empeore y necesite otras alternativas, incluso un poco más invasivas. Durante el reemplazo de cadera, el cirujano extrae cartílago y el hueso dañado. La articulación de cadera los reemplaza. Estas son piezas totalmente artificiales. Este procedimiento puede aliviar el dolor, puede ayudar a la cadera para que su funcionamiento sea correcto y mejore el caminar y otros movimientos. Además, el reemplazo de cadera tiene diferentes aplicaciones. Esto quiere decir que hay un determinado reemplazo de cadera para un determinado específico para cada persona que lo requiera. Esto depende totalmente de la función que se desee sustituir. Por ejemplo, tenemos a la prótesis de cadera total, que es compuesta por un vástago que une a la prótesis del fémur, un cotilo que fija esta prótesis al pelvis y dos componentes que articulan entre sí, la cabeza femoral y el inserto acetabular. Las prótesis totales de cadera suelen usarse en los casos de artrosis o desgaste articular. También tenemos lo que es la prótesis parcial de cadera.
Que al igual sobre la prótesis total se fija sobre el fémur por medio de un vástago, pero la cabeza femoral articula directamente contra la pelvis. Esto se debe a que se emplea el tratamiento de fracturas del fémur y se supone que el acetábulo puede no estar desgastado. Otra prótesis es la prótesis de revisión. Esta puede ser total o parcial y son prótesis que se utilizan para reemplazar una ya existente y que representa algún tipo de problema. Normalmente son de mayor tamaño y pueden ser componentes modulares para adaptarse a una anatomía que ya no es original del paciente. Otro tipo de prótesis es la prótesis de resuperficialización o resurfacing, que es una especie de capuchón metálico que se sitúa sobre la cabeza femoral y que articula contra el cótilo, que es también metálico. Fueron diseñados pensando en los pacientes jóvenes con buena calidad ósea y que por su esperanza de vida es posible que tengan que enfrentarse a una o varias cirugías de revisión de la prótesis. Sin embargo, en algunos modelos se han presentado problemas de durabilidad, pero hoy en día es más habitual el uso de prótesis totales con vástagos más cortos que los convencionales. Finalmente les hablaré sobre la fijación de la prótesis y hay dos maneras de anclar el reemplazo de la cadera. La primera de ellas es la fijación cimentada, en la cual se utiliza un cemento óseo alrededor de la prótesis. Al fraguar, este sujeta el implante al hueso. Tiene la ventaja de proporcionar una sujeción inmediata y permite movilizar al paciente tan pronto como lo tolere. Otro de ellos es la fijación no cementada, en la que las superficies de la prótesis se recubren de un material poroso que imitan la textura del hueso y permiten que éste se vaya entrelazando con el recubrimiento. Esto hace que se fije el implante a nuestro hueso. Y tiene como ventaja que es una fijación más natural que proporciona este implante. Por su éxito depende de condiciones previas del paciente. No en todos puede llegar a cimentar y esto es totalmente a decisión del médico y previamente evaluando al paciente. Es decir, un paciente, aunque quiera que su fijación sea de manera no cimentada, eso lo decidirá el médico. ¿Ya? Las partes que articulan la cadera son conocidas como pares articulares. Están compuestas en la cabeza femoral y el inserto acetabular. En prótesis, estas pueden ser hechas de uno o dos diferentes materiales. Como primer ejemplo tenemos el metal polietileno, que está compuesto la cabeza femoral de metal y el inserto acetabular va a estar hecha de polietileno. Este es el más vendido en el mercado. Como inconvenientes podemos tener que tiene un rápido desgaste, por lo cual se va a tender a aflojar. Después vamos a tener el par cerámica-cerámica, que es la cabeza femoral hecha de cerámica, al igual que el injerto. Este ofrece un desgaste casi nulo, pero la desventaja es que es demasiado caro y que tiende a romperse. Después vamos a tener el par cerámica-polietileno, que en la cabeza femoral va a estar hecha de cerámica y el injerto de polietileno. Tienen menos desgaste y menos ruptura. Después vamos a tener el par metal policarbonato, que pues la cabeza va a ser de metal y el injerto de policarbonato. Este permite que la cabeza del diámetro sea más grande y presenta mayor elasticidad. Por lo tanto, se comporta como el cartílago natural. Su inconveniente es que ha estado muy poco en el mercado. Los resultados esperados al realizar esta documentación es saber si el uso apropiado de biomateriales en dispositivos biomédicos influye favorablemente en la reducción de problemas de articulaciones que están ligados a las prótesis de cadera. Una vez aceptando esto como cierto, podemos iniciar a plantear mejoras o innovaciones que resuelvan tales efectos que sufren los pacientes después de que sean implantados por tal prótesis.